¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno verles. Hermano, ¿le cayó algo ahí? Damos gracias al Señor por la bendición de estar en esta mañana por acá. Estamos agradecidos al Señor por cada bendición. Vamos a orar para que sea el Señor el que tome control de todas las cosas que vamos a estar hablando en esta mañana. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome esta palabra, Señor, y que la aplique a nuestra vida, Señor. No queremos decir nuestras propias opiniones, sino explicar tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo y te pedimos que cada persona que lo va a escuchar, Señor, pueda, no solamente en este lugar, sino aquellos que lo van a ver a través de YouTube, a través del Facebook, Señor, también que puedan tomar decisiones en su vida, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra nos exige y nos demanda, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 1. Salmo 1. Hemos estado ya hablando, este es el cuarto y último domingo, que estamos hablando del Salmo 1. El primer domingo estábamos hablando sobre que Dios quiere que seamos bendecidos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo, dice, en consejo de malos. Entonces Dios espera que para recibir la verdadera felicidad y bendición en nuestra vida, cualquiera que sea lo que nos haga feliz o cualquier cosa que consideremos bendición, que necesitamos para eso andar de una manera correcta delante de Dios. También decíamos en segundo domingo que Dios espera que la palabra haga efecto en nuestra vida, que la disfrutemos, que nos deleitemos en ella, así como nos gusta un buen plato de comida, así como nos gusta un buen filet mignon, un buen pedazo de chancho, una bandeja paisa, unas pupusas, unas arepas, unos tacos, unos chuchitos, unos nacatamales y todo ese tipo de cosas que uno come, hermano, qué rico. Entonces, así como usted disfruta, no sé cuál es su plato favorito, pero así tendría que ser la Biblia. Para algunos yo sé que no tienen mucha exigencia, para algunos el plato favorito es la pizza. O las hamburguesas no tienen mucha exigencia. Entonces, bueno, así como usted se come una hamburguesa con ese deseo, así tendría que ser el deseo por la palabra. Ahora también el Señor nos decía que eso nos lleva a tener bendición. Dice que el hombre que hace eso va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace va a prosperar. O sea, Dios quiere que seamos bendecidos, Dios quiere que prosperemos. Pero en el versículo 4 el tema cambia. Y aquí Dios empieza a hacer un contraste entre la persona que decide vivir de acuerdo a los principios de Dios y también a una persona que decide a lo mejor vivir de acuerdo a sus conceptos, a sus propias ideas. Y dice en el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces en estos versículos el Señor nos lleva a reflexionar. Y la primera cosa que el Señor nos habla es la realidad de la persona que es mala, la persona que está lejos de Dios, la persona que está viviendo su propio camino. Dios lo lleva a reflexionar cuál es realmente la realidad de esa persona, porque a veces nosotros vemos gente alrededor del mundo que vive mal, que hace cosas malas y siempre de alguna manera se las arreglan para escaparse de las consecuencias. Uno ve dictadores alrededor del mundo y ve cómo hacen daño, cómo asesinan a gente inocente y uno dice, ¿por qué no les pasa nada? Entonces hay gente que ya piensa que no importa cómo te comportes en la vida, nunca va a haber consecuencias. Entonces, pero el Señor quiere a través de estos versículos mostrarnos cuál es la realidad, la persona que realmente es mala. Versículo 4, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es realmente la cáscara o la cubierta del grano. Entonces eso, si usted ha vivido en el campo, cuando están limpiando el maíz o el arroz o ese tipo de grano, lo tiran para arriba y el grano que es pesado cae en el recipiente y el viento se lleva todo lo que es la basura. Ese es el tamo, ese es el residuo, lo que no tiene peso. Entonces el Señor compara a los malos como el tamo, como eso que no tiene realmente ninguna estabilidad. Es algo que el viento lo mueve como el viento realmente quiere. Ahora, la persona malo aquí, cuando el Señor dice en el versículo 4, no así los malos, es interesante porque al ir a ver a la palabra que usa en el hebreo, es bien interesante porque significa que es una persona que es moralmente mala.
O sea, es una persona que en su moralidad, su deseo es hacerle daño a las otras personas. Es un delincuente, es un criminal, es una persona activamente mala, es un pecador, un culpable. También denota la característica o categoría de personas que, habiendo cometido males, aún viven en pecado y están resueltos a seguir pecando. Entonces aquí habla de una persona que disfruta el pecado, una persona que disfruta hacerle el mal a otras personas. Es una persona que de hecho, en esta semana llegó la noticia que a este grupo, Amazon, le metieron una demanda porque un chofer de la compañía llegó a hacer una entrega a una casa y parece que el perro de esa familia se fue a echar abajo del camión. Entonces el dueño de la casa, lógico, se dio cuenta que el canino, pues el perro estaba abajo del camión y le dijo al chofer: oye, espérame un momento y voy a sacar a mi perro, voy a llamarlo para que salga. Y el chofer no quiso. El chofer, no sé qué le había pasado, se subió a su camión y arrancó y le pasó encima al perro. Entonces este hombre le metió demanda a Amazon y al chofer y tuvieron que darle $37,000 para las operaciones del perro. Ahora, ¿por qué el chofer no se esperó? Porque así somos, hermano. Por eso una vez no entiende por qué una madre puede asesinar a sus niños. O sea, se supone que la mamá, su amor por sus hijos es un amor que no se compara con nada más. Pero puede existir los casos. De hecho, esta semana también apareció la noticia de una muchacha que bajo la influencia del alcohol, estaba en Estados Unidos, se había tomado unas copas y había fumado marihuana. Entonces su niño de como 8 o 9 años se lo subió en los hombros y ella se metió al río y el niño no sabía nadar y adentro pues el niño se le zafó y se ahogó. O sea, tardaron como 2 o 3 días para encontrar el cuerpo. Entonces cuando la cuestionan a ella por qué hizo eso, ella dice: no, si yo estaba bromeando. ¿Cómo tú puedes bromear con la vida de otra persona? Entonces cuando aquí el Señor habla de los malos, está hablando de una persona que disfruta el hacerle la maldad a otras personas. Ahora, dice la Biblia que el malo es una persona que no busca a Dios. Vea conmigo el Salmo 10, versículo 4. Salmo 10, versículo 4. Si usted no tiene boletín, ahí en el boletín está el bosquejo del mensaje, de la prédica, y usted puede seguirlo en orden. No está el versículo completamente escrito, pero está el texto bíblico ahí. Salmo 10, versículo 4. Dice: el malo, por la altivez de su rostro, o sea, por su orgullo, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es una persona que para él puede hacer lo que quiera en su vida. Y es claro que mucha gente en este tiempo reclama el derecho de hacer lo que sea porque piensa que nunca va a tener consecuencias. De hecho, también esta semana apareció en noticias este señor de Toronto que mató, creo que a 10 personas. Él, la excusa de él es que él siempre le fue mal en el amor. Entonces él quería vengarse de las mujeres. Y entonces fue a rentar una camioneta, una grande, y en una parada de autobuses en la ciudad de Toronto se fue encima de la gente que estaba ahí, mató 8 mujeres y 2 hombres. Y él justifica que dice que esa era su misión en la vida: matar a esas 8 mujeres y a esos 2 hombres. Porque él dice: las mujeres son un cáncer en la sociedad, le hacen daño a los hombres, entonces hay que destruirlas. Y él justificó eso. Ahora le han dado, creo que cadena perpetua, nunca va a salir de la cárcel. Entonces, pero hermano, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede motivar a una persona a hacer ese tipo de cosas? La maldad, hermano. Y Dios dice que una persona mala es una persona que está alejada de Dios, no quiere saber nada de Dios. Ahora, en este momento el malo es descrito en una situación bien complicada, porque mire, cuando dice que es como el tamo que lo mueve el viento de un lado para otro, está diciendo que el malo realmente no tiene poder o capacidad para hacer algo para detener lo que viene sobre él en el futuro. O sea, el malo, por muy malo que sea, tenga mucho poder, no puede evitar las consecuencias que van a venir en un momento en su vida. No importa lo que crea. La otra cosa importante es que él no puede hacer nada para cambiarlo. El malo, si sigue siendo malo, en un momento va a sufrir las consecuencias. No puede hacer nada para cambiarlo. No puede hacer nada para evitarlo. Hay gente que dice: no, a mí nunca me va a pasar nada, no importa lo que haga, hermano. Todo en la vida tiene un resultado.
Lo que se llama en la física la ley de la causa y el efecto. Si usted hace algo, eso se le da un resultado. La Biblia lo llama la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. La vida del ser humano es corta, hermano. Y hay gente que piensa que no importa lo que hagan en su vida, van a ser eternos. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 24. 1 de Pedro 1, versículo 24 y versículo 25. Porque mire, la gente mala piensa que sin importar lo malo que hagan, la maldad que hagan, nunca los va a alcanzar las consecuencias y piensa que van a ser eternos. Primera de Pedro 1, 24 y 25 dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Entonces el malo es descrito en la Biblia como una persona llena de maldad que piensa que puede ir por el mundo sin ninguna consecuencia en su vida y que ni siquiera Dios puede hacer absolutamente nada en contra de él. La segunda cosa que nos menciona este versículo es acerca del futuro del malo. Usted ve el versículo 5. Versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, hay un futuro. Y el futuro del malo, nos dice la palabra, que un día van a tener que enfrentarse a un juicio. En el Salmo 37, versículo 1 y versículo 2 nos dice a nosotros, no te impacientes, se lo leo. Salmo 37, versículo 1 y versículo 2. Dice, no te impacientes a causa de los malos, de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Hermanos, los malos un día van a tener que enfrentar un juicio. Y el Salmo 5 lo menciona bien claro. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, va a haber un juicio, hermano. Usted y yo podemos estar en desacuerdo en de si realmente el juicio es real o no. Pero la palabra cuando nos habla de juicio, nos habla de un evento donde seremos acusados por lo que hemos hecho en esta vida y donde se van a determinar las consecuencias que debemos de pagar. La Biblia lo llama el juicio del trono blanco. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al versículo 12. Apocalipsis 20, versículos 11 al versículo 12. Búsquelo por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 12. Habla del juicio del trono blanco, hermano. Todos tendrán un momento, todos aquellos que no han creído en Cristo, un día van a tener que estar en este juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y versículo 12. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todo ser humano un día va a estar en este juicio, sea pequeño, sea grande, sea rico, sea pobre, sea hombre o mujer. No importa la edad, no importa la condición económica o social, no importa el país, la raza. Toda persona que no haya caído en Cristo un día va a estar en este tribunal de Cristo. Ahora, la Biblia establece una verdad bien sencilla. En Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. La verdad sencilla de que después de la muerte física de un ser humano, lo que sigue después es el juicio. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido por los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora, usted podrá pensar, tener su propia opinión, pero la verdad es que la Biblia es clara cuando habla del infierno, del lago de fuego. Ahora, los malos, dice la Biblia, no podrán levantarse delante de Dios. Y es interesante, porque cuando habla de levantarse, está hablando de que estas personas no podrán estar de pie delante de Dios. Es decir, que estas personas cuando estén delante del juicio, no podrán, por ejemplo, levantarse en contra de Dios y decirle, oye, tú no puedes juzgarme a mí. Lo que yo hice en la tierra era mi vida. Nadie tiene derecho a reclamarme por lo que yo hice en la tierra, hermano. No podrán hacer eso. Hoy en este tiempo la gente dice, no, pero yo puedo tener la orientación sexual que quiera.
Yo puedo tener el estilo de vida que quiera. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. La gente pelea por los derechos. La mujer pelea por el derecho al aborto. Y ella piensa que tiene derecho a embarazarse las veces que quiera y abortar las veces que quiera. Ese es el derecho de la gente. En México les decía que están peleando los pedófilos por su derecho a tener relaciones sexuales con cualquier persona sin importar la edad. Claro, si es pedófilo, significa que va a tener relaciones con un niño. Ellos están peleando para que la ley les autorice a que no haya pena en contra o cárcel en contra de cuando ellos vayan y se acuesten con un niño de 5 años. Su derecho, ellos están peleando. Y cada persona pelea por eso. Si ustedes han leído las noticias, en estos últimos días en México ha sido un caos, porque han habido marchas feministas. Y los feministas han empezado a manchar, a hacer graffiti en los símbolos patrios de México, las imágenes y todo eso, las estatuas que hay en el centro. Porque ellos están abogando por su derecho como mujeres. Entonces cada persona puede reclamar de eso. Y hay gente que piensa que cuando en un momento se da el juicio, ellos van a tener el derecho de reclamarle a Dios y decirles: Dios, si es que tú estás ahí en el trono, tú no puedes juzgarme por lo que yo hice, porque era mi vida. Sin embargo, ellos no podrán rechazarlo, porque en ese juicio la única autoridad va a ser Dios. Nadie más. Nadie va a poder reclamar, no va a poder decirle nada. Tampoco podrán imponer o decir su opinión. Dios no le va a dar opción a nadie, hermano, de decirle: bueno, ¿tú qué piensas? ¿Crees que te mereces el infierno o no? No, hermano, no va a haber esa opción. Ahí está para ser juzgado. Cuando usted va a una corte, usted ha visto en un momento que el juez está ahí sentado y de pronto el acusado se para y dice: ah, no, yo no estoy de acuerdo con lo que usted piensa. ¿Qué le hace el juez entonces? Lo manda a callar, hermano. Dice al policía: siéntalo, o si no, sácalo de la sala. No puede, hermano. Tampoco en el juicio, el trono blanco, la gente no va a poder decirle a Dios o reclamarle o tratar de poner su opinión. Tampoco podrán rebelarse, diciéndole a Dios: oye, tú no tienes derecho a juzgarme, era mi vida. No podrán decir absolutamente nada de eso, no podrán justificarse. Tendrán que tomar la responsabilidad por lo que hicieron, hermano. Nadie te podrá justificar diciendo: no, pero es que todos lo hacían. No, pero es que era normal en la sociedad. No, pero es que era legal. Hermano, eso no funciona. A mí me da risa con esta cuestión de que se aprobó aquí en Canadá lo de la marihuana. Pero cuando el Partido Liberal aprobó la cuestión de la marihuana, no hubo así consultas. Ese es el reclamo, porque no hubo consultas ni a la policía, ni a los trabajadores sociales, ni al área de la salud. Ellos decidieron porque ellos pensaban que era bueno. Pero después se dieron cuenta de que cada ciudad estableció sus propias leyes de cómo controlar eso. De hecho, si usted ve los anuncios sobre la marihuana, la policía empezó a sacar anuncios. Si te agarramos manejando con efecto de marihuana, te vamos a poner la misma ley que si estuviera borracho. Usted tiene derecho a hacerlo, pero usted tiene que darse cuenta de que hay consecuencias. De hecho, en esta región, solamente en Montreal, es legal usar la marihuana en la calle, en los lugares públicos. Pero si usted pasa, llega al metro Cobertura y cruza a San Laurent, es ilegal. Si usted pasa a San Leonard, es ilegal. Si usted pasa a Anjou, es ilegal. Solamente en el círculo de Montreal es legal usarlo en lugares públicos, pero en las otras ciudades alrededor no se puede. Entonces hay consecuencias, hermano. Las personas podrán decirle a Dios lo que sea, pero al final de cuentas no tendrán derecho de reclamar absolutamente nada. Apocalipsis capítulo 20, otra vez, versículo 13. Apocalipsis 20, 13. Dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, hermano. Ahí va a ser personal. Ahí va a haber multitud de gente, pero imagínense cuando Dios te llame. Ahí, tú no conociste a Cristo en la tierra. Ya tú tuviste a lo mejor una religión, a lo mejor ibas a la iglesia, a lo mejor eras buena persona, pero de pronto te despiertas y estás en el tribunal de Cristo, ahí en el trono blanco, y Dios te dice: a ver, busquen el nombre de fulano si está en el libro de la vida. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay segundas oportunidades. No hay purgatorio. No hay limbo. Está estipulado por Dios que el hombre muera una vez y después el juicio. Ahora, yo entiendo que uno puede tener un montón de opiniones
aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, algunos piensan que el infierno realmente no es real. Por ejemplo, hay gente que piensa que el infierno es un invento de la religión para oprimir a la gente ignorante. Pero el infierno no existe. Oye, Dios es amor. ¿Cómo Dios va a mandar a su creación al infierno? Es imposible. Y suena como muy bíblico. Hay otra gente que piensa que el infierno está aquí, que lo que hay que pagar se paga aquí. De hecho, leía una historia por ahí de una iglesia que estaban en pleno servicio y que de pronto en pleno servicio, no le voy a decir qué tipo de iglesia era, pero estaban en un culto y de pronto entra el diablo en persona, porque el que estaba al frente estaba hablando del diablo. Y el diablo se presenta, y cuando el que estaba al frente ve al diablo, porque si alguien entra por aquí, hermano, yo soy el primero que lo ve, salió corriendo. Y cuando la gente vio que él corrió, la gente volteó a ver atrás, y cuando ve al diablo sale corriendo. Pero había un anciano allá al fondo del templo que no corrió. Ya estaba viejito, entonces no había mucha opción. Él se quedó ahí sentado. Y toda la gente se ve corriendo. Entonces el diablo, bien enojado, se acerca y dice: como que tú no me tienes miedo. Le dice: no. ¿Y por qué no me tienes miedo? ¿Y por qué te voy a tener miedo? Le dice: he vivido 50 años con tu hermana. Hay quienes que piensan que el tiempo que han pasado aquí de matrimonio, ese es el infierno, hermano. Porque hay gente que le ha ido re mal en el matrimonio y piensan, dice: ¿para qué más infierno quiero? Pero eso no es, hermano. Eso no es el infierno. Hay gente que piensa incluso que el infierno no existe, que el alma simplemente se duerme cuando usted se muere. O sea, ya no se siente nada. Usted se muere, cuando cierra los ojos, su alma también, al mismo tiempo que usted se duerme el alma y ya no hay ninguna consecuencia. Es decir, eso en el infierno no existe. Otra gente piensa que el infierno no existe, que todos moriremos, pero que reencarnaremos. Ahora, dígame cuándo usted ha conocido a una persona reencarnada. A ver, realmente, dígame. No hay, hermano. El que se murió, hermano, ya. Se acabó su chance. Se acabó. Entonces usted puede pensar que el infierno no existe, pero imagínese que de pronto la Biblia, alguien decía que la Biblia habla tanto del infierno al mismo tiempo como habla del cielo. ¿Por qué la Biblia habla tanto del infierno? Porque, hermano, Dios no quiere, dice la Biblia, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, el infierno está diciendo: ¿para qué predicamos el Evangelio? El Evangelio se predica porque Dios no quiere que nadie se vaya a la condenación. Pero la persona se condena cuando decide de una manera voluntaria y personal no entregarle su vida a Cristo. Ahora, otra de las cuestiones que enseña este versículo también es que Dios conoce a los justos. Porque vean lo que dice en el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La palabra conocer se refiere a una relación personal, cercana y muy íntima, como la relación sexual. Porque dice la Biblia que Adán conoció a Eva. O sea, no es que de pronto se encontraron y Adán le dijo: oye, amo Adán, ¿cómo estás? No, hermano, es la relación sexual que tuvieron. O sea, ese es conocer, una relación íntima. Y Dios dice que Dios conoce a la gente que ha tenido un encuentro personal con Jesús. Dios sabe quiénes son. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 1: por tanto, ya que fuimos declarados justos o justificados a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. O sea, somos declarados justos porque Cristo murió en la cruz del Calvario y nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Ahí en Juan capítulo 10, cuando la gente religiosa se vino a acercar a Jesús, Jesús les dijo: miren, ustedes pueden decir que conocen a Dios, pero yo no los conozco a ustedes. Yo no sé ni siquiera quiénes son. O sea, el punto no es, hermano, que la gente diga que conoce a Dios. El punto es que Dios diga que me conoce a mí. Entonces dice aquí en Juan capítulo 10, versículo 24. Juan capítulo 10, versículo 24.
Dice, algunas personas lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin reparo, sin vueltas. Jesús le contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Una evidencia clara de que una persona ha tenido un encuentro personal con Jesús es que sigue a Jesús. Si usted sigue una religión, usted no conoce a Jesús. Si usted sigue una filosofía, usted no conoce a Jesús. A mí me sorprende cómo en nuestras iglesias se meten filosofías que no tienen nada que ver con la Biblia. Cuando un cristiano me empieza a hablar de las vibras, no es que yo siento una vibra muy fuerte aquí. Hay una persona que me estaba contando que alguien en su iglesia ve el áurea o el aura, ¿cómo le llaman usted? De la gente. Que cuando usted pasa, a través de ella tiene la capacidad espiritual de verle el aura a usted. Y mire, digo, hay tantos locos en nuestra gente, en estas iglesias, hermano. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermano. Hay que tener cuidado. Jesús conoce a los suyos. O sea, no se trata de decir que conoces a Dios, sino que Dios diga que te conoce a ti. Mateo 7:21, Jesús dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, porque muchos decimos, sí, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, sí, hermano. Pero decirlo es una cosa y tener una relación personal con Dios es otra. Por eso él decía que en Estados Unidos la gente dice, no, bueno, la gente que es cristiana o discípulo de Cristo no dicen yo soy cristiano, porque en Estados Unidos todos son cristianos. Allá lo que dicen es yo soy un nacido de nuevo. Una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús. En otros lugares dicen nosotros somos discípulos de Cristo, no cristianos, porque el término cristiano fue un apodo que les pusieron a los discípulos de Cristo. Pero Jesús nunca vino a llamar cristianos, vino a llamar discípulos. La orden de Mateo 28 no es vayan por el mundo y hagan cristianos, vayan por el mundo y hagan discípulos. Hay una gran diferencia. Entonces a veces pensamos que con solo decir que somos cristianos ya somos parte del reino. Pero dice el Señor en versículo 21, Mateo 7:21, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, o sea, que obedecen la palabra. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, oiga, profetizamos en tu nombre. O sea, que en el tribunal del trono blanco van a haber profetas, hermano. Van a haber pastores, apóstoles, diciéndole, Señor, pero yo era apóstol en tal iglesia. Y el Señor dirá, no te conozco. No sé quién eres. Señor, pero si mira, tenía un canal de televisión donde pasaban mis predicaciones, habían millones que veían las predicaciones. No te conozco. Señor, pero mira, teníamos un movimiento de iglesia, Señor, mira, la gente se sanaba cuando yo lo oraba por ellos. No te conozco. Ahí van a haber profetas, hermano. Profetas, cuando usted ve una persona que profetiza y dice, se está estar bien unido con el Señor, no necesariamente, hermano. Puede ser que no conozca a Dios. Yo les contaba que hace muchos años, estando en el aeropuerto de Guatemala, habíamos viajado con un compañero del seminario hasta la ciudad de Guatemala en carro, y estando en el aeropuerto esperando el avión de regreso para Texas, me llamó la atención un libro que había en una de las vitrinas de una librería, y decía, la Biblia es un fraude. Y me llamó la atención el tema, y entonces fui a hojear el libro y vi a la parte de atrás, habían varios comentarios. Y uno de los comentarios era de un médico. Y el médico decía, independientemente de qué religión tuviera el médico, él decía, yo no estoy de acuerdo con este autor, porque la Biblia es la palabra de Dios. Después había un ingeniero y decía lo mismo. Pues había un gobernador y decía, no, la Biblia es la palabra de Dios. Pero el último comentario era de un teólogo que uno de mis compañeros conoció. Este teólogo fue a predicar a su iglesia, allí en México.
Y este teólogo decía en el comentario del libro, la Biblia sí es un fraude. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo como teólogo he descubierto muchas faltas en la Biblia. Mire, un teólogo, hermano, doctor en teología, pero él decía que esto es un fraude, es una mentira. Ahora, ¿qué puede enseñar a la iglesia una persona que cree que estas son fábulas, son historias? Nada, hermano. Entonces, en ese momento, cuando estén delante del tribunal, cuando Dios esté como juez, Dios le va a decir, no te conozco, no importa cuántas veces profetizaste, no importa cuántos ministerios tendrías de apóstol, eso de nada me sirve. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Oiga, expulsamos demonios en tu nombre. E hicimos muchos milagros en tu nombre. Mire. Pero yo les responderé, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que violan la ley de Dios. Hermano, la persona puede hacer lo que sea en la iglesia, pero si no está de acuerdo a lo que la palabra dice, no es agradable a Dios. Entonces usted y yo podemos tener opiniones diferentes, pero al final de cuentas todo es decisión personal, hermano. Todo es decisión personal. Debemos decidir si le creemos a Dios o no. Imagínense que la Biblia dice que hay infierno, pero usted en esta mañana está pensando, ahí donde está, dice, no, yo no creo que haya infierno. Ahora, le voy a proponer algo. Imagínese que yo creo que hay infierno porque la Biblia lo dice, pero usted dice que no. Imagínese que usted tiene razón. Cuando nos morimos nos damos cuenta que no hay infierno. Ahora, yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué perdería usted si no hay infierno? Nada. Porque tenía razón. Ahora, ¿qué perdería yo? Nada. Pero imagínense que la Biblia tiene razón y quizá hay un infierno. ¿Qué perdería usted? ¿Qué perdería yo? Nada. Entonces usted decide. Al final de cuentas, hermano, las opiniones que tengamos son nuestras opiniones, pero no significa que Dios va a hacer las cosas porque usted y yo pensamos. Dios nos da la advertencia, pero usted decide si lo quiere hacer o no. Fíjese que en a mí me llaman mucho las cosas de la naturaleza. Y veía un documental sobre esta cuestión de los volcanes, ahí en Estados Unidos, el Yellowstone. Y decían la advertencia que le dan a la gente de que cuando están en cierto lugar viendo donde están los ríos, los lagos, pequeños lagos donde está el azufre, que la gente no pase mucho tiempo ahí en ese lugar porque es dañino para la salud. Pero claro, uno ve allí lo peligroso, pero en el documental hablaba de varios lugares donde es peligroso estar, y hablaba de un jardín en Inglaterra, se llama el Jardín de la Muerte. Usted entra al jardín y hay muchas plantas, pero en la entrada del jardín hay un rótulo con una calavera, dice, tenga cuidado de no respirar las plantas que tienen el símbolo, este símbolo. Entonces cuando usted entra, hay plantas que está el símbolo y dice, si usted respira el aroma de esta flor, le quedan tantos minutos de vida. Está ahí. Lo mandó a hacer una reina, no me acuerdo qué nombre de la reina, pero la reina se le metió la idea de hacer ese jardín y la gente va, hermano. Hay plantas que si usted las toca le queman la piel. Hay plantas que si usted, no sé, pues arranca una flor o la toca, empieza una reacción en cadena y le quedan segundos de vida. Pero ahí está. Y se llena el jardín, hermano, porque la gente quiere decir a los demás, no, yo ya fui al jardín y no me pasó nada. Hay gente que pasa lo mismo con Dios, dice, no, si no importa hasta llegar de mi vida. Dios me ama tanto que jamás va a enviar su creación al infierno. Bueno, porque Dios habla de juicio, hermano. Usted puede tener la idea que usted quiera, pero el salmista claramente dice que los malos se van a enfrentar al juicio. A todo lo largo de la Biblia, Dios habla de juicio. Es una decisión personal. En 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5. Aquí nos dice que
que usted y yo tenemos que tomar la decisión de creerle o no a Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, si usted le cree a la gente, porque a veces creemos cosas que la gente dice, pero nos cuesta creerle a Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, no en la religión, no en las buenas obras. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Usted y yo podemos creer lo que querramos, hermano. Si usted piensa, pues yo soy miembro de una iglesia bautista, entonces soy salvo. No, hermano. Usted puede tener la idea que usted quiera, pero eso no funciona con Dios. No funciona con Dios. Hay gente que le pone tanta atención a lo que dice un líder religioso, pero nunca van a cuestionar si lo que el líder dijo al frente está basado en lo que la palabra dice. Simplemente porque el pastor fulano tal lo dijo. Ya es así. Yo pues en la semana escucho a otros pastores y a veces digo, Señor, pero ¿de dónde sacó? Yo trato de investigar qué versículo va a apoyar eso que dice y nunca me dan versículo. Y la gente dice amén porque lo dijo un fulano que tiene un programa de televisión y como él lo escuchan millones, la gente no discute, hermano. La gente escucha enseñanzas de que bueno, lo importante es que vengas a Dios y Dios te va a bendecir. Eso es lo importante. Hoy en la mañana un pastor decía, un pastor joven, un español, él decía, no siempre Dios te responde las oraciones como tú quieres. Hay momentos en que Dios te va a ver sufrir y va a guardar silencio. Pero ahora que pasó todo esto del hermano Julio Melgar, de Guatemala, ¿cuánta gente profetizó que Dios le iba a sanar? Y la gente, él se hizo muy querido por la gente. Esa canción que cantamos aquí en la iglesia de Creo en ti, él la escribió. Escribió mucha música muy bendecida. Pero en todas esas reuniones donde la gente profetizaba, muchos líderes ya conocidos, profetas, apóstoles, profetizando de que Dios le iba a sanar y que no haya problema. Hubo un pastor. Una reunión, un pastor que ni siquiera conocido porque él tiene una iglesia, no dijeron ni de dónde era la iglesia. Ese pastor llegó hasta el frente y pidió la palabra. Y él les dijo a todos, Dios me dio una palabra para el hermano Julio. Usted puede ver el video en YouTube. Y él se le acerca y le dice, Julio, Dios te ama mucho. Pero ¿sabes qué? Dios ha decidido que tu vida, tu ministerio en la tierra se acabó. O sea, eso lo encontraste, eso iba en contra de todo lo que la gente le estaba diciendo. Y entonces él dijo, mira, en la Biblia nos habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo un ministerio como de 6 meses. Él vino, preparó el camino del Mesías y luego Dios permitió que le cortaran la cabeza. Porque ya él había cumplido la misión para la cual Dios lo llamó. Tu llamado, el llamado que Dios te hizo, ya se cumplió. Es tu tiempo de ir a morar con el Señor. Y hermano, eso es duro. Porque todos quisiéramos que Dios sanara, pero nosotros no podemos pretender que yo determino lo que Dios va a hacer. Entonces muchas veces con cuestión del infierno hacemos lo mismo. Dimos, no, Dios no puede enviar a nadie al infierno si Dios es amor. Claro que sí, hermano, claro que Dios es amor. Pero Dios en su amor nos da la oportunidad de entregar nuestra vida a Cristo y cuando no lo hacemos es nuestra decisión, no la decisión de Dios. ¿Se da cuenta? No se trata de que Dios no nos ame. Dios nos da 2 opciones en Deuteronomio capítulo 30. Dios nos da 2 opciones, dice, yo te pongo la vida y la muerte. Tú decides, pero si quieres la vida, esto es lo que tienes que hacer. Si decides hacer esto es lo que te va a pasar. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio 30, 15. Se lo voy a leer en esta versión porque esta versión es la versión Nueva Traducción Viviente, es más clara que la Reina Valera. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy
la vida y el bien, la muerte y la muerte entre la prosperidad y la calamidad. Dice, en este día, dice, te doy a elegir entre la vida y la muerte, y entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir, a rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda será destruido. Dos opciones. Bueno, no se trata que Dios quiere enviar a la gente al infierno. Claro que no, hermano. Dios no quiere eso. Pero Dios no puede tomar una decisión en contra de lo que tú quieres hacer. Cuando tú dices, yo no quiero a Cristo, quiero vivir mi vida como yo quiero, es tu decisión y yo tengo que respetarla. Esa es una de las pocas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede cambiar tu opinión. Es algo personal. Por eso Juan 3:16. Casi siempre uno lee el versículo 16, pero quiero leer hasta el 18. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a cada persona, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que cree en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, la opción es clara: la vida o la muerte, la prosperidad o la calamidad, es decisión nuestra. Usted quiere ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, hay que seguir los mandamientos de Dios. Ya podemos tener opiniones variadas, pero al final de cuentas lo importante es qué dice Dios aquí, hermano. El mando al infierno es real. Y como le digo, puede ser que usted diga, no, yo no creo en eso. Yo respeto su opinión, pero eso no va a cambiar absolutamente nada. Cuando usted se presente delante del tribunal, el tribunal de trono blanco, ya va a ser muy tarde. Y en ese momento, cuando Dios te diga, y tú le digas, pero Señor, mira, yo iba a Getsemaní, Señor, estaba ahí todos los domingos. Le va a decir, ¿y? Pues sí, Señor, mira, yo apartaba tiempo para ti. ¿Y? Pero dice, Señor, que capaz con eso no cuenta. No. Es más, Señor, después iba y veía el video para ver si el pastor no había hecho algo raro. ¿Y? La pregunta de Dios va a ser, ¿sabes qué? Estás acá porque tú no entregaste tu vida a Cristo. Yo te di la oportunidad, por amor, te di la oportunidad de entregar tu vida a Cristo y no quisiste. Y Dios le ha preguntado a los ángeles, vean, verifiquen si el nombre de fulano de tal está en el libro de la vida. Y cuando el ángel le diga, bueno, Señor, no. Usted le va a decir, pero Señor, si mi nombre estaba escrito en el libro de la membresía de la iglesia. Ah, qué bueno. Pero no estás en el libro de la vida. Y en este momento, dice la Biblia, va a ser el crujir de dientes. Porque vas a empezar a maldecir a Dios. A maldecirlo porque vas a pensar que es injusto que te mande al infierno, cuando hay gente que es mucho más mala. Tú dirás, no, pero es que Hitler se merece ir al infierno. O mire toda esa gente que es pedófila. Sí, hermano, para Dios no hay diferencia. El que no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, su destino eterno es el infierno. La pregunta es, hermano, vida o muerte, prosperidad o calamidad, ¿qué va a decidir usted? Porque eso es personal. Cada uno es responsable de lo que va a decidir en esta mañana. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, y gracias porque tú nos amas con amor eterno. Y por eso, Padre, nos das nuevamente la oportunidad de que en esta mañana podamos, Señor, tomar una decisión personal por ti, Señor. Padre, tú no estás interesado en cuántos ministerios tenemos. Tú no estás interesado, Señor, en cuánto dinero damos a la iglesia o damos a obras sociales. Tú no estás interesado tampoco, Señor, en cuánto conocimiento tenemos de la Biblia, Señor, o cuánto
¿Cuántos conceptos teológicos tenemos en nuestra mente, Señor? Tú lo que quieres saber es si hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, si hemos nacido de nuevo, si Jesús es realmente Señor de nuestra vida y nuestro Salvador. Señor, si alguno de nosotros se levanta en algún momento en el tribunal del trono blanco, significa que es muy tarde. Pero hoy, Señor, en esta mañana todavía estamos a tiempo. A tiempo, Señor, para entregar nuestra vida a Cristo. A tiempo para decirte a ti, Señor, aquí está mi vida, Señor, quiero tener la salvación y la vida eterna que solamente Jesucristo me puede dar. No se trata de los conceptos, no se trata de creer, simplemente por creer, se trata de creer lo que Dios dice que debemos de creer. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Queremos, Señor, en este momento hacer una invitación, Señor. Una invitación doble, Señor. La primera invitación es a todos aquellos que a lo mejor en esta mañana dicen, ¿sabes qué? Yo no estoy seguro. Yo no sé si he entregado mi vida a Cristo, pero en esta mañana quiero hacerlo. En esta mañana yo quiero entregarle mi vida al Señor y quiero estar seguro de que ya mi lugar está asegurado con Él. Porque he decidido caminar con Cristo, he decidido seguirlo. He decidido que Él sea dueño y Señor de mi vida. Quiero decirte que si tú quieres entregar tu vida a Cristo en esta mañana, hay por lo menos 4 cosas que necesitamos reconocer. En primer lugar, tenemos que reconocer que somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Todos estamos separados de la gloria de Dios y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero también la Biblia dice, en segundo lugar, que la salvación solamente se obtiene a través de la fe en Jesucristo. La fe que cree que Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por mis pecados. Es una fe que te lleva a rechazar el hecho de que ser buena persona es suficiente. Es una fe que te lleva a rechazar que tener una religión es suficiente. Es una fe que te lleva a rechazar que Dios te va a aceptar sin importar lo que hagas en tu vida. Es una fe que acepta que solamente Jesús es el único medio de salvación, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. La tercera cosa que la Biblia dice que tenemos que reconocer es que la salvación es un regalo. Nadie tiene que pagar nada porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero dice la Biblia que todo aquel que cree en Cristo, ese es salvo. El que no cree, ya él mismo se condena. La cuarta cosa que tenemos que reconocer es que la decisión de aceptar o rechazar a Jesús es personal. Tú debes decidir, cada uno de nosotros debe decidir. Es personal. Tú puedes tener una opinión propia, pero al final de cuentas lo único que Dios tomará en sí es si tú entregaste o no tu vida a Jesús. Hoy en esta mañana Dios te da la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo y decirle, Señor, yo quiero, reconozco que soy pecador y que mi vida está alejada de ti, Señor, pero hoy entrego mi vida a Cristo para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, haga esta oración conmigo. Dígale, Señor Dios, en esta mañana, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida está alejada de ti, Señor. Pero, Señor, en esta mañana yo decido entregarle mi vida a Jesús para que Él sea mi Señor, el dueño absoluto de mi vida y mi Salvador, aquel que pagó el precio por mis pecados en la cruz. Yo hoy decido entregarle mi vida a Cristo, Señor, y para que Él sea el dueño absoluto de todo, Señor. Yo recibo a Cristo, Señor, como mi Salvador también, Señor. Si hay alguna persona en esta mañana que hizo esta oración entregándole su vida a Cristo, levante su mano. Levantar la mano no le salva, lo que le salva es poner su fe en Jesús. Es personal y voluntario. Nadie puede hacer la decisión por ti. Nadie puede decidir. Es una cuestión personal. Mientras los amigos piensan, amado hermano, el infierno es real. Y la pregunta es, tú ya estás seguro de tu salvación. Pero ¿qué pasa con aquellos que no conocen a Jesús? ¿Cuánto vamos a tener la disposición para hablarles también de la salvación que Jesús ofrece? Es nuestra responsabilidad, porque cada una de esas personas a quien Dios ha puesto cerca de nosotros
Dios quiere usarnos para que el Evangelio llegue a esas personas. Somos nosotros los responsables. El tiempo se nos está acabando y Cristo viene pronto. Que en esta mañana podamos tomar la decisión de decirle al Señor: Padre, yo quiero obedecerte. Yo quiero hablarle a otros del Evangelio. Yo quiero, Señor, tomar esta decisión de seguirte, de obedecerte, de hablar a otros del mensaje del Evangelio, Señor, para que ellos también puedan tener la oportunidad de conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La decisión también es personal, hermanos. Tú y yo podemos seguir nuestra vida como si nada fuese a pasar, pero un día Dios nos va a pedir cuentas de por qué no hablamos a los demás, si nosotros sabíamos el destino eterno que esas personas iban a pasar por no tener a Cristo como su Señor y Salvador. Pero en esta mañana Dios espera una respuesta, un compromiso. Cada uno somos responsables de lo que vamos a decidir en esta mañana. Al mismo tiempo, aquellas personas que están a lo mejor escuchando o van a escuchar el mensaje a través de Facebook y YouTube o cualquier otra plataforma de internet, a través de la red social, que también tú puedas tomar una decisión por Cristo. Si ya eres salvo, decide obedecer al Señor y llevar su palabra a cualquier persona que Dios ponga en tu camino. Si todavía no eres salvo, hoy es el momento de tomar la decisión. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo bueno que eres. Gracias por las bendiciones que tú nos das, Señor, y te pedimos que en esta semana tú nos permitas vivir con las perspectivas, Señor, con el reconocimiento de que tú vienes pronto y el tiempo se está acabando, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.